¿Alguna vez te has preguntado qué pasa realmente por la mente de tu caballo cuando te mira fijamente? Quizá pienses que solo ve a la persona que lo alimenta o al dueño que conoce desde hace años. Pero la ciencia está revelando algo mucho más sorprendente. Después de miles de años viviendo junto al ser humano, los caballos desarrollaron una forma de comprendernos que muy pocos imaginan. Lo que descubrieron los investigadores sobre cómo tu caballo interpreta tus emociones, tus movimientos e incluso tu presencia, cambiará por completo la manera en que lo ves. Y lo más increíble de todo, probablemente ya lo ha estado haciendo contigo desde el primer día. 1. Lo que tu caballo realmente cree cuando te mira. Cuando un caballo fija la vista en ti, es fácil pensar que simplemente está esperando comida, una caricia o la señal para empezar a trabajar. Durante mucho tiempo, esa fue también la explicación más aceptada. Pero los investigadores comenzaron a hacerse una pregunta muy distinta. ¿Qué representa realmente un ser humano para un caballo? La respuesta resultó mucho más fascinante de lo que cualquiera esperaba. A diferencia de los depredadores, los caballos evolucionaron como animales de presa. Durante millones de años sobrevivieron gracias a una habilidad extraordinaria: leer el comportamiento de quienes los rodeaban antes de que ocurriera cualquier peligro. Un pequeño cambio en la postura, un movimiento inesperado o una expresión corporal diferente podían significar la diferencia entre vivir o convertirse en la presa de un depredador. Esa capacidad nunca desapareció, simplemente encontró un nuevo objetivo. Hoy ese objetivo eres tú, y aquí es donde muchas personas se equivocan. Tu caballo no te observa como observaría a otro caballo. Tampoco te percibe únicamente como la persona que llena su comedero. Lo que la ciencia sugiere es mucho más interesante. Con el paso de miles de años de convivencia con los seres humanos, los caballos aprendieron a incorporar nuestras señales dentro de su propio sistema social. No intentan convertirte en un caballo, intentan comprenderte como eres. Un estudio realizado por investigadores especializados en comportamiento equino mostró que los caballos pueden utilizar gestos humanos para tomar decisiones. Cuando una persona señala una dirección o dirige su atención hacia un objeto, muchos caballos son capaces de interpretar esa intención y responder de forma adecuada, incluso cuando nunca antes habían realizado ese ejercicio específico. Eso significa que no solo reaccionan a movimientos, interpretan significado, y esa diferencia cambia por completo la relación entre ustedes. Piensa por un momento en todas las veces que entraste al establo sin decir una sola palabra. Antes de acercarte, tu caballo ya había levantado la cabeza. Sus orejas giraron hacia ti. Su mirada siguió cada uno de tus pasos. No estaba esperando únicamente saber si llevabas comida. Primero necesitaba entender quién eras en ese momento, porque, para un caballo, las emociones también pueden verse. Los científicos descubrieron que estos animales son extraordinariamente sensibles a la tensión corporal humana. Una respiración acelerada, hombros rígidos o movimientos bruscos pueden comunicar nerviosismo, incluso antes de que pronuncies una sola palabra. Y lo sorprendente es que muchas veces reaccionan antes de que tú mismo seas consciente de cómo te sientes. Quizá alguna vez llegaste preocupado después de un día difícil. No dijiste nada. Intentaste actuar con normalidad. Pero tu caballo parecía inquieto. No era casualidad. Él estaba leyendo un lenguaje que tú ni siquiera sabías que estabas hablando. Lo más increíble es que esa habilidad no depende únicamente de la experiencia. Los investigadores creen que la domesticación favoreció a los caballos capaces de interpretar mejor el comportamiento humano. Generación tras generación, esa sensibilidad se volvió cada vez más refinada. En otras palabras, tu caballo no solo aprendió a convivir contigo, su especie evolucionó para hacerlo cada vez mejor. Pero existe otra capacidad aún más desconcertante, porque comprender tus movimientos es solo una parte de la historia. Lo que los científicos descubrieron sobre la manera en que los caballos recuerdan a las personas durante años enteros desafía todo lo que muchos creían posible. Y cuando conozcas ese hallazgo, probablemente recordarás a un caballo que conociste hace mucho tiempo. Y entenderás por qué parecía reconocerte incluso después de tantos años. 2. Tu caballo recuerda mucho más de lo que imaginas. ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir que los caballos viven únicamente el momento? Que olvidan a las personas con el paso del tiempo y que todo depende de la rutina diaria. La realidad es muy distinta. Los científicos comenzaron a investigar cuánto tiempo puede un caballo recordar a un ser humano después de una separación prolongada. Lo que encontraron sorprendió incluso a quienes llevan décadas estudiando el comportamiento equino. Los caballos poseen una memoria social extraordinariamente desarrollada. No solo recuerdan lugares o caminos,
También recuerdan personas, recuerdan la forma en que fueron tratados, recuerdan las emociones asociadas a cada encuentro. Y, sobre todo, recuerdan cómo los hiciste sentir. En varios estudios de comportamiento, los investigadores observaron que muchos caballos eran capaces de reconocer a personas conocidas incluso después de largos periodos sin verlas. Bastaban unos segundos para que cambiaran su expresión corporal. Sus orejas se orientaban hacia esa persona, relajaban el cuello y mostraban una actitud completamente distinta a la que tenían con un desconocido. No era una simple coincidencia. Su memoria estaba haciendo exactamente aquello para lo que evolucionó. Identificar quién representa seguridad y quién todavía debe ganarse su confianza. Pero hay un detalle aún más fascinante. Los caballos no almacenan únicamente un rostro. Construyen una experiencia completa. Asocian tu voz, tu manera de caminar, la velocidad de tus movimientos, el tono con el que les hablas e incluso la paciencia que demuestras cuando algo no sale bien. Cada interacción deja una pequeña huella, y con el tiempo, todas esas huellas forman una imagen de quién eres para ellos. Por eso dos personas pueden acercarse al mismo caballo de exactamente la misma forma y obtener respuestas completamente diferentes. El caballo no está reaccionando al presente. Está respondiendo a toda una historia que guarda en su memoria. 3. Tu caballo puede leer tus emociones antes de que tú las expreses. Ahora piensa en esto. Entras al establo convencido de que nadie puede notar que has tenido un mal día. Respiras hondo, intentas sonreír. Hablas con la misma voz de siempre. Sin embargo, tu caballo permanece inmóvil observándote. Algo es diferente, y él ya lo sabe. Diversas investigaciones han demostrado que los caballos pueden distinguir expresiones faciales humanas y utilizar esa información para decidir cómo actuar. Incluso cuando observan el rostro de personas que nunca habían visto antes, reaccionan de manera distinta frente a una expresión relajada que frente a una expresión de enfado. Pero su capacidad no termina ahí. Tu rostro es solo una parte del mensaje. Tu postura habla. Tus manos hablan. La tensión de tus hombros habla. Incluso el ritmo de tu respiración puede transmitir información que tu caballo interpreta sin esfuerzo. Esto tiene mucho sentido si recordamos cómo evolucionó su especie. En la naturaleza, detectar el más mínimo cambio en el lenguaje corporal de otro animal podía significar escapar de un depredador unos segundos antes. Esa sensibilidad sigue presente hoy, solo que ahora está dirigida hacia las personas que forman parte de su vida. Quizá por eso, algunos días tu caballo parece acercarse con calma, apoyando suavemente el hocico sobre tu hombro, sin que hayas hecho nada para llamarlo. Muchas personas creen que es casualidad. Los científicos piensan que no. Es posible que, mucho antes de que tú reconocieras tu propio estado emocional, tu caballo ya hubiera percibido pequeñas señales que escapaban completamente a tu atención. No estaba reaccionando a tus palabras, estaba reaccionando a ti, y esa diferencia cambia por completo la forma de entender el vínculo entre un caballo y un ser humano. Sin embargo, todavía queda una pregunta. Si los caballos recuerdan nuestras acciones durante años y son capaces de interpretar nuestras emociones casi en tiempo real, ¿por qué algunas personas consiguen generar una conexión profunda con ellos en muy poco tiempo, mientras que otras pasan años a su lado sin lograrla? La respuesta no tiene que ver con la fuerza, ni con el entrenamiento, ni siquiera con la experiencia. Tiene que ver con algo que ocurre dentro del cerebro del caballo cuando decide que alguien merece su confianza. Y ese descubrimiento será probablemente el más sorprendente de todos. 4. La confianza de tu caballo no se gana con fuerza, sino con seguridad. Durante siglos, muchas personas creyeron que la manera de conseguir el respeto de un caballo era demostrar autoridad. Cuanto más firme fuera la persona, pensaban, más obediente sería el animal. Sin embargo, las investigaciones sobre comportamiento equino cuentan una historia muy diferente. Para un caballo, la confianza nunca nace del miedo, nace de la sensación de seguridad. Recuerda que hablamos de un animal que evolucionó sobreviviendo gracias a su capacidad para detectar peligros antes de que ocurrieran. Su cerebro está diseñado para hacerse una sola pregunta, una y otra vez. ¿Estoy a salvo? Cuando la respuesta es sí, el caballo baja la cabeza. Sus músculos se relajan, la respiración se vuelve más lenta y comienza a explorar el entorno con tranquilidad. Pero cuando la respuesta es no, incluso aunque no exista un peligro real, todo su cuerpo cambia. Sus orejas se mueven constantemente, los músculos permanecen tensos y su atención se concentra en encontrar una posible vía de escape.
Lo sorprendente es que muchas veces eres tú quien determina cuál de esas dos respuestas dará su cerebro. Los investigadores han observado que los caballos sincronizan su comportamiento con personas tranquilas y predecibles. Cuando el ser humano mantiene movimientos suaves, una respiración estable y un lenguaje corporal coherente, el caballo comienza poco a poco a reflejar ese mismo estado. Es un fenómeno conocido como regulación social. En otras palabras, tu caballo no solo observa cómo te comportas, utiliza tu comportamiento para decidir cómo debe sentirse él. Eso explica por qué algunas personas parecen transmitir calma incluso a caballos nerviosos. No es magia, no es un don especial. Es una comunicación silenciosa que ocurre constantemente y que casi nunca percibimos. Cada vez que reaccionas con paciencia en lugar de frustración, el cerebro de tu caballo registra una nueva evidencia de que puede confiar en ti. Y esa confianza no desaparece de un día para otro. Se construye lentamente, como un puente, una experiencia tras otra, un momento de calma tras otro. Hasta que llega un instante en el que deja de verte simplemente como alguien que está cerca. Empieza a verte como una referencia de seguridad. Y ese cambio transforma toda vuestra relación. 5. Tu caballo no cree que seas un caballo, pero sí algo igual de importante. Ahora volvamos a la pregunta con la que comenzamos este video. ¿Qué piensa realmente tu caballo cuando te mira? Después de todo lo que hemos descubierto, la respuesta resulta muy distinta de lo que la mayoría imagina. Tu caballo no cree que seas otro caballo. Tampoco te confunde con un miembro de su manada. La ciencia sugiere algo mucho más interesante. Después de miles de años compartiendo caminos con los seres humanos, los caballos desarrollaron una capacidad extraordinaria para interpretar nuestras emociones, recordar nuestras acciones y adaptar su comportamiento a nuestra presencia. No necesitan que parezcas un caballo. Necesitan comprender quién eres, tu voz, tu forma de caminar, la expresión de tu rostro, la energía con la que te acercas, la paciencia que demuestras cuando algo sale mal. Todo eso forma parte de la imagen que construyen sobre ti. Y esa imagen cambia con cada encuentro. Cada vez que entras en el establo, tu caballo no solo está viendo una persona, está comparando ese momento con cientos de recuerdos anteriores. Está preguntándose si sigue siendo la misma presencia tranquila en la que aprendió a confiar. Y cuando la respuesta es sí, ocurre algo que pocas personas llegan a apreciar. El caballo baja la guardia. Respira con calma. Se acerca por decisión propia. No porque una cuerda lo obligue. No porque espere una recompensa inmediata. Sino porque ha aprendido que estar cerca de ti significa seguridad. Quizá por eso algunos de los momentos más especiales entre un caballo y un ser humano suceden en completo silencio. No hacen falta órdenes, no hacen falta riendas, ni siquiera hace falta tocarlo. Basta con que ambos compartan el mismo espacio, porque el vínculo ya está haciendo su trabajo. Así que la próxima vez que tu caballo levante la cabeza al escucharte llegar, gire lentamente las orejas hacia ti o mantenga su mirada fija durante unos segundos. Recuerda esto, es muy probable que no esté preguntándose si eres humano. Eso ya no es lo importante. Lo importante es que, dentro de su mundo, eres una presencia que ha aprendido a comprender, a recordar y, con el tiempo, a elegir. Y para un animal cuya supervivencia siempre dependió de saber en quién podía confiar, no existe una decisión más valiosa que esa.